¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un verdadero gusto poder estar en esta ocasión compartiendo algunas consideraciones sobre este tema que hoy nos ocupa. Pero antes de ello quiero darle mi gratitud al doctor Enoc Morán Torres por tan amable gesto de su parte en considerar a una servidora para aportar algunas cuestiones en esta ocasión y que sin duda alguna pues estos eventos fortalecen nuestra formación. De igual manera, la doctora Jessica Cristina Romero y, por supuesto, pues a todo el equipo técnico que está apoyando para la transmisión de este evento. En esta ocasión voy a referirme sobre el tema que, de hecho, me encuentro analizando para obtener el grado de doctorado y versa sobre la protección a los migrantes por conducto del derecho internacional humanitario. Como podemos observar, pues este tema no es ajeno a nuestro conocimiento, a pesar de que el derecho internacional humanitario en algún momento pudiera ser un poco explorado o con algunos retos todavía pendientes, pero bueno, el día de hoy vamos a compartir algunas cuestiones. Para ello, he decidido dividir esta exposición de la siguiente manera. En principio voy a hablar sobre un panorama general sobre la migración, analizar algunas causas, consecuencias, ver por qué el migrante se considera como un sujeto vulnerable o a qué se atribuyen, porque pueden ser múltiples factores. También, por ejemplo, ver que a veces a un migrante se le asocia como un refugiado, una persona que pide asilo político, en fin, algunas variantes que vamos a irlas abordando. Y también vamos a hablar sobre cuáles son digámoslo, las formas que se le protege al migrante cuando tiene alguna vulneración en sus libertades. Por ejemplo, vamos a ver que hay pues una protección en perspectiva universal, regional, pero también, por ejemplo, en el caso del Estado mexicano, hay notables aportaciones que debemos de destacarlas. Y, por supuesto, vamos a llegar a la parte fundamental de la plática que se refiere a qué puede hacer el derecho internacional humanitario, específicamente en el tema de la migración. Entonces, cuando nos centremos en este tema, vamos a ver, por ejemplo, los antecedentes, cómo es que surge el derecho internacional humanitario, pero también, por ejemplo, cuál es su campo de estudio, cuáles son sus instrumentos, cómo se aplican, y una labor crítica que pretende abonar sobre la literatura es esta recepción que se da en el derecho mexicano respecto al derecho internacional humanitario. Esto porque se concatena, de hecho, con lo que ayer nos señalaba el doctor Libreros en su participación. Y bueno, a partir de ello vamos a ver pues, que hay retos sobre la materia, hay cuestiones que todavía están pendientes por parte del Estado mexicano y que sin duda alguna esto nos permite a nosotros como estudiantes pues abonar sobre una postura. En este sentido, y a partir de este recorrido que vamos a hacer, yo deseo compartir algunas reflexiones a manera de conclusión y finalmente, claro, si hay alguna duda, algún comentario, por supuesto que lo estaremos abordando. Bueno, como les comenté, pues voy a iniciar señalando que la migración es un tema tan antiguo como la propia humanidad, y esto por una cuestión natural. El ser humano se ha caracterizado por transitar de un punto geográfico a otro por diversas cuestiones, supervivencia, entre otros aspectos. Pero llega un momento en el que este sujeto nómada, que se caracteriza por estar transitando de un punto a otro, esta persona, por una cuestión natural, sus capacidades físicas, pues se llega a agotar, pero también, por ejemplo, llega a darse el caso de que conoce la benevolencia de la agricultura y a partir de ello, pues ya se establece en un territorio.
Y entonces vemos que este sujeto de ser nómada pasa ahora a ser sedentario, consolidándose, bueno, en lo que deja de ser estas formas previas a lo que ya luego se consolida como la figura del Estado-Nación. Bajo este sentido, vamos a ver que, pues una vez que se consolida la figura del Estado, vienen a aparecer varios aspectos que representan un problema y que por lo tanto, pues el derecho tiene que dar respuesta. Ojo, la migración puede ser analizada desde diversas aristas, por ejemplo, la psicología, la antropología, la sociología, pero ahora pues nos vamos a concentrar en el caso de las aportaciones que se puedan dar a partir del derecho. Y en este sentido vamos a ver que nuestra área sí ha dado atención a este punto a través de diversos esquemas que ahorita lo vamos a precisar. Entonces, también debemos decir que, bueno, la migración no debe de ser un tema ajeno del Estado mexicano. ¿No? Nosotros como Estado mexicano no nos podemos mostrar emancipados de analizar todo lo que implica esta figura por varias razones. Yo voy a señalar algunas. Número uno, por ejemplo, porque el Estado mexicano es uno de los migrantes, porque es un país de origen, de tránsito, de destino, pero también de retorno. Entonces vamos a poder constatar varios aspectos que se van gestando a lo largo de la ruta migratoria. Incluso me llama la atención que, por ejemplo, el Banco Mundial en el año 2016 emite un estudio que me parece muy interesante porque advierte que hay 13 millones de mexicanos fuera de este territorio. Y bueno, la situación por la cual yo lo menciono es porque esto fue en 2016, evidentemente van a haber oscilaciones en la cantidad, porque pues ahorita estamos en 2020, pero lo menciono porque, por ejemplo, no todos los migrantes se van a los Estados Unidos de América, se van a otras latitudes, pero independientemente del punto geográfico que opten por irse, lo que debe de interesarnos es atender pues las causas, consecuencias y desde luego cuál es la actividad que puede hacer el Estado mexicano respecto a dar seguimiento a estos migrantes. Como podemos observar, pues este tema, les digo, voy a también a referir algunas causas que básicamente son afines en todo el mundo. O sea, puede darse, por ejemplo, este movimiento, por ejemplo, por cuestiones económicas, por un reencuentro familiar, por conflictos bélicos a nivel interno de los estados, por cuestiones climáticas. En fin, pueden haber varios aspectos que detonen que la persona migre. Sin embargo, en 2018 la Organización Internacional para las Migraciones hace un estudio que me parece sumamente ilustrativo porque lo secciona por nivel continental y da a conocer cuáles son esas, digámoslo, esas causas que detonan para que la población migre a otro punto. Yo voy a señalar la que a mí, por ejemplo, me llama la atención, puesto que se da a conocer un porcentaje considerable, aunque, insisto, no es, digámoslo, la única causa, pero sí es una causa que yo creo que debe de ser analizada. Por ejemplo, en el caso de Asia, la gente migra por oportunidad laboral, pero también por desastres naturales que se presentan en esta región. Posteriormente vemos que en Oceanía lo hace por cuestiones climáticas. En Europa, que no es la única, pero sí llama la atención que lo hacen, por ejemplo, por los conflictos internos que se gestan al interior y por los actos de terrorismo. Y bueno, el caso de África, fíjense que me parece muy una cuestión específica. Miren, en África, la principal causa que detona la migración, pues sí, son los conflictos armados, que de hecho es uno de los aspectos que estudia el derecho internacional humanitario, pero también se da, desafortunadamente, por una desigualdad alimentaria, es decir, por las constantes hambrunas que se dan al interior de
de este extenso continente. Y esto me llama la atención señalarlo porque a pesar de que el derecho a la alimentación se establezca y se pronuncia con vehemencia en discursos que hacen referencia a los derechos humanos y que incluso este derecho se advierta como uno de los derechos económicos, sociales y culturales, pues la pregunta es ¿por qué o qué es lo que está pasando en estos países donde vemos que claudica este derecho? Los factores pueden ser diversos, principalmente, insisto, el que haya un conflicto interno realmente sí es un elemento que pese para la privación de otros derechos. Y bueno, la desigualdad alimentaria sobre todo se logra ver de una manera más tangible, por ejemplo, en países que se encuentran en el Cuerno de África, por ejemplo, Somalia, Kenia y Etiopía. Entonces, bueno, aquí valdrá mucho la pena y yo creo que eso es importante que nosotros cuando estamos en presencia de un curso de derecho internacional de los derechos humanos, pues nos cuestionemos qué es lo que está ocurriendo en todas estas latitudes, porque creo que todavía faltan algunos retos y estamos en un tiempo pertinente para llevar a cabo algunas acciones. Yo me voy a enfocar ahora en el caso del continente americano, puesto que es la posición en la que nos encontramos. En América se presentan igual estas mismas características que detonan a la migración, pero por ejemplo, en el caso de cuestiones de medio ambiente, fíjense que esto es algo que no es nuevo, pero sí ha ido adquiriendo constante estudio y me parece interesante señalarlo porque, bueno, el derecho ambiental ha adquirido a pasos agigantados un rango consolidado para su estudio. Entonces, creo que aquí tendríamos que ser muy enfáticos en por qué se dan estos cambios, cuál es la intervención que ahí tiene el hombre y qué puede aportar. Ahora, hay otro aspecto en América y esto pues lo podemos constatar, la disparidad económica. Esta disparidad económica se logra percibir en varios países. Desafortunadamente, pues el caso del Estado mexicano no es la excepción. Lo podemos ver que en años recientes pues ha incrementado, ya les decía, conforme a este estudio que expone el Banco Mundial. Pero ¿cuál es el sustento o quién lo dice? Que la disparidad económica sea, digámoslo, el detonante o uno de los factores que coadyuvan en mayor medida para que la gente busque mejores condiciones en otros lados. Bueno, en realidad han sido, por ejemplo, la propia Asamblea General de Naciones Unidas lo ha enfatizado y también, por ejemplo, el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su labor consultiva, sostiene específicamente la opinión consultiva 1803, que por cierto fue solicitada por el Estado mexicano, tras solicitarle que se pronuncie este tribunal regional respecto a la condición jurídica de los migrantes indocumentados. Y este tribunal lo que hace es hacer una labor reflexiva que, bueno, por ejemplo, el Estado mexicano le advierte que es importante que los migrantes indocumentados gocen de los derechos y de la protección como cualquier otro ciudadano cuando se encuentre residiendo en otro estado. Esta consideración es importante porque da pauta para que la Corte haga una labor, insisto, reflexiva y que a partir de ello se empiecen a delinear algunas directrices a partir de las cuales los estados puedan acatarlas en el supuesto de que llegue un caso con una plataforma fáctica respecto a violaciones de los migrantes. En este sentido, fíjense que a mí me llama mucho la atención el voto concurrente que emite el juez Abreu respecto a esta misma opinión consultiva. Y en este voto concurrente dice el juez que para lograr ese objetivo de consolidar una tutela efectiva de los derechos de los migrantes indocumentados, indiscutiblemente se requiere que se asegure, número uno, el acceso a la justicia, es decir, a todos los recursos, a todos los medios que pueda
tener esta persona y que sea tratado como cualquier sujeto. Y segundo, que se garantice el debido proceso que tiene cualquier persona. Por ahí he estado escuchando que la gente se refiere a migrante ilegal. Y esto, bueno, es un tema que a toda luz denota discriminación porque no hay, o sea, una persona no es legal, perdón, ilegal. Una persona es un sujeto. El artículo 1.2 de la Convención Americana pues, nos dice esta definición. Entonces debe de ser tratado como una persona que, ojo, tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Entonces, al momento de decir, en esta ocasión, un migrante ilegal, yo creo que es erróneo y a toda luz se debe de combatir ese tipo de pues conceptos que vengan a ser como peyorativos hacia una persona. Dicho esto, yo en lo sucesivo me voy a referir como un migrante indocumentado. Entonces, como podemos observar, todo esto nos lleva, o sea, ya analizamos las causas, pero también vamos a ver que desafortunadamente dentro de este grupo de migrantes encontramos algunas otras cuestiones que los hacen ser o los hacen ver como un sector más lábil en cuanto a violaciones a sus derechos. A ver, el migrante o este grupo de migrantes se consolida, emprenden su ruta migratoria, pero pueden ser perfectamente identificados por sus necesidades, pero también hay que saber que dentro de este cuerpo, pues hay sujetos que lo padecen en mayor medida, incluso se considera que se pueden revictimizar. Por ejemplo, un migrante hombre, una migrante mujer, migrantes niños que se encuentren acompañados, pero también los migrantes niños que no se encuentran bajo la tutela de algún familiar. Evidentemente que esto se traduce en una conducta que puede representar mayor riesgo al menor de edad, porque no logra dimensionar pues cuál es el plano en el que se encuentra. De igual manera encontramos, por ejemplo, casos de migrantes de la tercera edad, migrantes de la comunidad LGBTI, migrantes con alguna discapacidad. Entonces esto, pues evidentemente, que dadas estas características, lo hacen un sujeto más lábil en cuanto a sus violaciones. Ahora, el objetivo no es, creo yo, mostrar únicamente un panorama desolador. El objetivo en este caso, pues, es analizar la problemática, detectarla, determinar cuáles son los aspectos en los que uno puede incidir y, desde luego, abonar en una propuesta que yo creo ese es el objetivo de uno como estudiante en retribución a la sociedad. Es decir, percibir los resabios, percibir las deficiencias y tratar de subsanarlas. Y en este sentido vamos a ver que, por ejemplo, cuando a Kofi Annan, exsecretario de Naciones Unidas, le preguntaban sobre el tema de los derechos humanos, él decía que la mejor inversión contra la tiranía, la opresión y el abuso de poder es un ciudadano bien informado precisamente porque conoce sus derechos y sabe defenderse. Y yo creo que estas palabras hoy más que nunca cobran vigencia porque cuando, insisto, se habla, se pronuncia en discursos el tema de los derechos humanos, o cuando vemos en un texto que se habla sobre derechos humanos, pareciera como que hay armonía. Y cuando uno voltea la realidad social, se da cuenta de que está el mundo colmado de vicisitudes. Entonces, habrá que allegar ciertas maneras con las cuales las personas podamos estar un tanto más inmiscuidas sobre este tópico. Y esto por una razón muy obvia, se trata de nuestras libertades, de las cuestiones mínimas que nosotros tenemos que atender y, por supuesto, saber a qué instancias acudir o qué instrumentos hacer referencia respecto a la tutela de nuestros derechos. Y en ese sentido, pues vamos a ver ya esta tercera parte de mi intervención, que se trata de los sistemas que brindan protección a los derechos de las personas. Cuando digo derechos de las personas, pues también englobo el tema de los migrantes.
Y en este sentido vamos a ver que hay un sistema a escala universal, que es el que se relaciona con el sistema de Naciones Unidas, pero también vamos a ver sistemas a escala regional. Efectivamente, aquí se encuentra el sistema interamericano y vamos a ver, por ejemplo, también el caso del sistema europeo, sistema africano. Obvio, por una cuestión de economía de tiempo, nada más nos vamos a referir al sistema interamericano, pero antes de esto voy a hacer referencia al sistema universal. El sistema universal, ya decíamos, pues se asocia a la idea de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene varias sedes, Nueva York, Ginebra, Nairobi y Suiza, Ginebra, Suiza. Entonces, vamos a observar que este sistema tiene varios instrumentos que el Estado mexicano ha incorporado y bueno, también aquí destacar lo que ayer decía el doctor Libreros, o sea, la incorporación de estas fuentes pues ha tenido un recorrido interesante con el propósito de llegar a este efecto útil de los tratados. En este sentido, vamos a ver que, insisto, hay varios instrumentos de tutela hacia estas libertades, pero yo creo que me voy a referir al más reciente y se trata del Pacto Mundial para la Migración Segura y Ordenada. Fíjense que este pacto ha adquirido pasos, bueno, después de un recorrido sólido que implicó muchos meses, este pacto se confecciona a lo largo de 18 meses, me parece, y fue firmado en la ciudad de Marrakech, en Marruecos. Entonces México pues se pronuncia sobre este tema, lo incorpora a este denominado bloque de constitucionalidad. ¿Y cuál es el propósito del pacto? Bueno, en realidad hace referencia a 23 objetivos sumamente pertinentes para la cuestión de los migrantes. Entonces, empieza a delinear cuál es la ruta a seguir con el propósito de pues que exista esa migración segura y ordenada. El propósito no es limitar la migración ni erradicarla. La migración va a continuar y esto es una actividad propia del ser humano, es una actividad que se tiene que analizar constantemente. Pero, por ejemplo, para el caso de este pacto, en los 23 objetivos que señala, básicamente dice, bueno, tenemos que hacer un análisis, en este caso empírico, conocer de viva voz cuáles son esas carencias, cuáles son esas limitaciones que tiene el migrante y a partir de ello incorporar una serie de estrategias que conduzcan a una política para evitar que el migrante resulte vulnerado. Este pacto a mí me parece importante porque, insisto, o sea, eso es a nivel teórico, pero vamos a ver que en el ámbito práctico pues, se van a presentar varias cuestiones que se tienen que subsanar. Y esto lo digo porque, por ejemplo, nosotros hemos sido testigos en tiempo reciente de la famosa caravana de los migrantes. Entonces, eso, desde luego, embona con el tema del Pacto Mundial, porque de ahí se toman algunos precedentes que tienen que ser analizados a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. De igual manera vemos que en cuanto a los sistemas regionales, yo les decía, pues no me voy a referir en este caso al sistema interamericano, el cual se encuentra confeccionado por una comisión interamericana y por la Corte. La comisión está en la ciudad de Washington, D.C. y la Corte en San José de Costa Rica. Ambas instancias tienen perfectamente delimitadas cuál es su eje de acción, cuáles son sus instrumentos, cuáles son sus objetivos, pero hay un punto en el que coinciden, en el que son afines, y básicamente se trata de la protección a los derechos de las personas cuando sean vulnerados. Evidentemente que el recorrido para llegar a este sistema pues tiene que ver también con un agotamiento previo de recursos y posteriormente recursos al interior del Estado, aunque bueno, hay una opinión consultiva ahí que hace referencia a algunas excepciones y posteriormente vamos a pasar a la etapa supranacional que se refiere en principio a ver lo que esboza la Comisión Interamericana y posteriormente la Corte Interamericana. Voy a puntualizar algunas cuestiones sobre la actividad que realiza cada una respecto al tema de migrantes. Bueno, en principio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha hecho un ejercicio notable a través de la Relatoría de los Migrantes. Una relatoría es este grupo de expertos que se encargan de analizar sobre un tema en concreto. Vemos que hay relatorías sobre niños, sobre mujeres, sobre defensores de los derechos humanos, en fin. Pero hay una relatoría específicamente para el tema de los migrantes. Y entonces esta relatoría se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre este tema con el objetivo de abonar sobre cuestiones que este grupo de expertos considere pertinentes a considerarse al momento de que se trate o que se aborde una problemática respecto a migrantes. Y en este sentido, también vamos a ver que en la Comisión Interamericana se han conocido algunos temas que velan sobre la cuestión de los migrantes. Más adelante vamos a retomar uno de ellos por la pertinencia que tiene respecto ya a concatenarlo con el tema del derecho internacional humanitario. Y ahora bien, por lo que se refiere a la Corte Interamericana, la Corte es nutrido todo lo que ha hecho. Debo decir que ha sido un trabajo interesante porque, por ejemplo, se ha pronunciado a través de su función consultiva. Ya les decía que, por ejemplo, lo hizo en esta opinión consultiva 1803 que solicita a nuestro país respecto a la condición jurídica de los migrantes indocumentados. Y también se pronuncia, por ejemplo, en la opinión consultiva 2114, que se trata sobre los niños y niñas migrantes, y que esto es muy interesante también porque de hecho fue una opinión consultiva solicitada a partir de la concurrencia de cuatro estados, al observar que eran afines en una problemática respecto a los derechos de los niños migrantes, tanto acompañados como no acompañados. Eso, les digo, es en cuanto a la función consultiva de la Corte Interamericana. Pero ahora, en cuanto a la función contenciosa de la Corte Interamericana, vamos a ver que, por supuesto, se ha pronunciado en varias ocasiones al momento de resolver un caso planteado ante esta instancia. Yo quiero señalar algo que, de hecho, lo advierto sujeto de debate para otro momento, pero lo voy a dejar sobre la mesa. La sentencia que emite en este caso la Corte Interamericana, evidentemente que, como lo ha dicho este propio tribunal, per se constituye una forma de reparación. Yo estoy de acuerdo en eso. Sin embargo, podemos observar que la sentencia, pues, es un eslabón más de este proceso. ¿Y qué es lo que implica? Implica, número uno, estar supervisando el cumplimiento de esta sentencia. Y es ahí donde me quiero detener porque vamos a observar que coinciden varios aspectos que influyen a que no exista un cumplimiento total, o a lo mejor de los temas, de los aspectos más primordiales, estos puntos quedan pendientes. Y prueba de ello se constata, por ejemplo, en los casos que ha conocido la Corte Interamericana respecto al Estado mexicano. Vemos que solamente hasta hoy día se ha cumplido el caso, por ejemplo, Castañeda-Gutman, pero llama la atención, por ejemplo, de otros casos que se encuentran en esta etapa de supervisión de cumplimiento y que ha llevado un tiempo considerable para que se ejecute como tal y que exista un cabal cumplimiento. Y esto implica, insisto, años, y pues esto sí sugiere criticarse a la luz de ese famoso término al que aludimos cuando se sostiene que se persigue la justicia, ¿no? Evidentemente, bueno, aquí confluyen factores que sería bueno discutirlo en algún otro momento. Eso, insisto, es a nivel de lo que resta en cuanto al sistema universal y los sistemas regionales, específicamente en el caso del sistema interamericano. Pero ahora voy a hablar, sin el afán de ser exhaustiva, también por cuestión económica de nuestro tiempo, sobre qué se ha hecho al interior del Estado mexicano. Bueno, en realidad el Estado mexicano ha firmado varios tratados internacionales, los ha incorporado a este bloque de constitucionalidad. Desde luego, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que dice el expediente varios 912, diagonal 2010, que fue
resuelto por nuestro Tribunal Constitucional. Y es interesante, y lo cito porque, por ejemplo, dice en los párrafos 19 y 20, cuando hay una resolución por parte de este tribunal regional, es decir, de la Corte Interamericana, en el que, por ejemplo, el Estado mexicano es condenado, pues obviamente que el resultado es obligatorio. Por lo tanto, o sea, una sentencia no está sujeta a discrecionalidad de las partes. Una sentencia se tiene que cumplir. Y esto partiendo también de lo que señala ciertos principios hermenéuticos, como por ejemplo pacta sunt servanda, incluso la buena fe. Pero también llama la atención que en este expediente varios se advierte que los criterios que emanan de este tribunal regional, es decir, de la Corte Interamericana, y que el Estado mexicano no es condenado, en el que el Estado mexicano no es condenado, forman parte de un criterio orientador. Entonces, evidentemente que esa situación también la tiene que acoger México para determinar una mejor respuesta ante una violación de derechos. Sobre este tema del Estado mexicano, podemos partir, por ejemplo, del caso del artículo primero constitucional, en el primer párrafo, cuando se advierte esta reforma que muchos consideran que es un momento coyuntural para la protección de los derechos humanos. Yo coincido con ello porque se trata de una reforma que evidentemente viene a robustecer esta protección por conducto de un panorama que se puede ampliar y todas las bondades que conlleva, por ejemplo, con el caso del principio pro persona, entre otros aspectos. Pero específicamente, por ejemplo, cuando dice que todas las personas podrán gozar de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los cuales pues el Estado mexicano es parte. Cuando dice todas las personas, se está refiriendo a todos los objetos que se encuentran en el Estado mexicano. Es decir, no está diciendo que nada más a los mexicanos, por ejemplo, por nacimiento, por naturalización, no, en realidad es a todas las personas. Y esto, bueno, incluye a los migrantes. Entonces, a partir de esta interpretación del artículo primero, específicamente al párrafo primero del artículo constitucional, ahí se advierte este reconocimiento a los derechos de los migrantes. Pero ojo, también hay que saber que a pesar de que los derechos humanos se caractericen, entre otros aspectos, por ser universales, los derechos humanos pueden llegar a ser restringidos, y esto bajo el parámetro que desde seno constitucional se advierte a través del artículo 29, pero evidentemente, pues, siguiendo toda la solemnidad que implica el propio artículo. Ayer decía el doctor, y lo cito, señalaba que evidentemente, pues, no todos los derechos se pueden suspender. Por ejemplo, la vida, la nacionalidad, son derechos que bajo ninguna causa se pueden suspender, esto porque constituye esa parte, ese núcleo duro de derechos que se nos debe de reconocer. Y en este sentido vemos que el artículo 11 también de la Constitución pues hace referencia a esta libertad de tránsito. Vemos que en nuestro país, en este amplio catálogo de leyes que tenemos, está una ley sobre la migración, la cual a mí me parece también un tema que sugiere un análisis más profundo, porque ahí nos establece cuáles son los derechos, pero también algunas de las obligaciones que tienen los migrantes. Entonces, de pronto uno podría ver y escuchar que se trata nada más de hablar sobre los derechos, pero ¿qué pasa con ese otro lado de la moneda que implica las obligaciones? Y es un tema que evidentemente pues a muchos como que les pudiera incomodar, porque pues bueno, no es solamente mostrar los derechos, es una parte importante, pero también hay que saber cuáles son estas obligaciones que nosotros tenemos como cualquier persona. Por ejemplo, cuando uno va a otros países, pues tiene que presentar una serie de requisitos para poder estar en este territorio. Por eso les decía, al momento de que surge la idea del Estado-nación, el Estado es el que determina cómo, cuándo y quién va a ingresar y bajo qué calidad. Vemos que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos de América, pues están algunos requisitos incluso para
determina qué tipo de visa es la que quieres, B1, B2, que se asocian a turismo, pero también están otras visas que hacen referencia, por ejemplo, a cuestiones de trabajo, a estudiar algún curso, pasar por algún tratamiento médico, en fin. Entonces, esa parte de las obligaciones, pues también sugiere un análisis con mayor profundidad. Y desde luego encontramos otras leyes en el interior de nuestro país que, a pesar de que en el título no se diga migrantes o migración, cuando uno hace la revisión de su contenido, vamos a poder observar que existen algunas disposiciones que se pueden aplicar al caso de migrantes. Doy un ejemplo. El caso de la ley en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esto es muy importante porque esta ley data del 2017, se publica en el Diario Oficial de la Federación, y evidentemente el impacto que causa pues viene a generar mucho eco. Sabemos que nuestro país pues tiene un alto índice de desapariciones forzadas, en donde no solamente son personas nacionales, sino también algunos migrantes. De hecho, veo que están en el chat algunos de mis estudiantes, lo cual me da mucho gusto. Comentábamos en clase que actualmente me encuentro haciendo este trabajo, y hay una parte en donde, producto de esta caravana de los migrantes, podemos observar que un autobús desaparece con un número considerable de migrantes, aproximadamente por Puebla, siguiendo esta ruta migratoria tradicional, y al momento de que desaparecen, pues empiezan a surgir varias posturas que evidentemente pues sí preocupa, porque se asocia a otros aspectos que más adelante lo vamos a analizar. Entonces, a partir de esto, les digo, observamos cuál es la protección en estas dimensiones, tanto a nivel universal como a nivel regional, para descansar en el ámbito interno. Y ahora vamos a la parte, digámoslo, la parte fundamental de la intervención. Y esta parte se refiere a que hay un área del derecho, una arista, que es el derecho internacional humanitario, la cual tiene perfectamente delimitado su campo de estudio, es decir, los conflictos armados en su categoría internacional, los conflictos armados no internacionales, pero también se ha centrado en las otras formas de violencia. Entonces, el derecho internacional humanitario recientemente dice, vamos a analizar el tema de los migrantes porque consideramos que dentro de nuestros estándares hay ciertas cuestiones que se pueden aplicar para el caso de los migrantes, pero ojo, no todos los migrantes o no todas las características, sino solamente algunas que ahorita voy a enfatizar. Antes de llegar a esta parte, a mí me parece apasionante señalar cómo es que surge el derecho internacional humanitario, que trataré de ser breve porque esta no es una intervención de corte histórico, pero me parece pertinente señalar cómo es que se da este desarrollo de tal vertiente jurídica. Pues bueno, resulta que en 1859, un sujeto de nombre Henry Dunant pretendía pasar a otra región, esto en el contexto del norte de Italia, en Solferino, y pues va pasando por esa región, pero se encuentra limitado. Y al momento de salir, observa que está en medio de un campo de concentración. Y hay gente muerta, hay gente herida que está clamando su apoyo. Y entonces viene él surge su afán de brindar apoyo, de solidarizarse con estas personas por el momento hostil que estaban viviendo. Entonces, al momento de que esta persona se da cuenta de que la ayuda que puede brindar pues es muy precaria, que necesita de una suma de voluntades que en ese momento no las tenía, surge la intención de crear un cuerpo que precisamente que brindara este apoyo a las personas que vivieran o que padecieran las hostilidades producto de un momento bélico. Personas combatientes, pero también población civil. Entonces, de esta manera
él redacta un libro que se llama, de hecho, Recuerdo de Solferino, y bueno, más adelante, en 1863, es cuando vemos que da luz este organismo, este ente internacional que se denomina como Comité Internacional de la Cruz Roja, que en lo sucesivo me referiré a él como el CICR. Entonces, el CICR surge, tiene su sede en Ginebra, Suiza, y este cuerpo surge precisamente con el afán de brindar un apoyo de tinte humanitario y paulatinamente, pero con una buena presencia por parte de algunos estados, va ganando territorio. Varios países se van sumando, México lo hace, y al día de hoy, bueno, pues lo podemos ver vigente. Este comité nosotros lo relacionamos con un emblema de la Cruz Roja, pero ha tenido variantes. Por ejemplo, ha sido una media luna roja, incluso de manera reciente los países consideraban que era mejor un cristal rojo. En fin, esto se da producto de discrepancias en cuestión ideológica, es decir, consideran que este emblema puede ser contrario a sus creencias. Es muy respetable eso. Yo creo que al final de cuentas la pluralidad de criterios enriquece una democracia. Y en este sentido, pues es lo mismo, o sea, aunque tenga diferentes emblemas, es exactamente lo mismo. El objetivo es brindar asistencia humanitaria ante momentos llenos de hostilidad. Entonces, pues de esta manera vemos que el CICR se pronuncia sobre el tema de los migrantes y aquí viene la parte fundamental. ¿Qué tipo de migrantes? Bueno, ha dicho migrantes detenidos, migrantes desaparecidos, dar un debido trato a los restos humanos y, desde luego, restablecer el contacto entre los familiares de los migrantes. Estos 4 aspectos, por supuesto, que los puede colmar todos los instrumentos que tiene el derecho internacional de los derechos humanos, incluso gran parte del sistema interamericano y del sistema, perdón, de nuestro ámbito interno. Pero lo que se pretende es hacer una labor complementaria, porque, bueno, a partir de ello, a lo mejor el derecho internacional humanitario logra detectar algunos aspectos que se le está pasando al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, esto constituye, digámoslo, la parte medular de la investigación, y esto sugiere que nosotros nos cuestionemos cómo anda nuestro país respecto al tema de los instrumentos de corte humanitario, o sea, cómo ha sido ese proceso de recepción. Pues bueno, vamos a ver que hay varios instrumentos de corte humanitario, pero yo me voy a centrar en los, digamos, en los principales. Número 1, los convenios de Ginebra, y número 2, los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra son 4, México los ratificó en 1952, pero por ejemplo el caso de los protocolos adicionales, que son 3, les digo, solamente ha ratificado el protocolo adicional número 1 y el protocolo adicional número 3. La pregunta natural es, ¿y qué pasa con el protocolo adicional número 2? Bueno, el protocolo adicional número 1 hace referencia a los conflictos armados en su categoría internacional. El 2 hace referencia a conflictos armados en su categoría no internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué México no se ha pronunciado respecto a este tema? Bueno, la experiencia de varios países nos sugiere que esto ha implicado una negociación en algunos estados que pretenden dar recepción a este instrumento. Pero, por ejemplo, en el caso del Estado mexicano no ha habido mayor pronunciamiento. Sin embargo, en 2015, una senadora de la fracción parlamentaria de Acción Nacional advierte una consideración y me genera mucha inquietud, porque en el diario de debates hace una exposición muy buena, muy puntual, muy contundente, y sostiene que no se trata de que al momento de incorporar este instrumento vaya a ir en contra de algo interno, no, sino que lo que se pretende es robustecer esa protección, pero hasta ahí quedó. Entonces, no ha habido mayor, digámoslo, no ha habido mayor pronunciamiento respecto al tema, y yo sí deseo partir de este punto para considerarlo como un reto, porque creo que muchas de las conductas que se observan a la luz de este protocolo adicional segundo encuadran en
muchas cuestiones que se llevan a cabo al interior del Estado mexicano. Ahora, ¿qué es lo que implica? Bueno, ya decíamos, cuando el artículo primero constitucional nos dice todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, pues evidentemente que ahí entran los tratados de corte humanitario y por lo tanto, pues esto robustece la idea del bloque de constitucionalidad. En este sentido, hay una opinión consultiva que es la que les mencionaba hace un momento. A la opinión consultiva 182 que solicita el Estado peruano, le dice el Estado peruano a la Corte Interamericana que se pronuncie respecto a dilucidar qué se entiende por la frase otros tratados que se encuentra de manera explícita en el artículo 64.1 de la Convención Americana o Pacto de San José. Entonces, la Corte Interamericana, acertadamente, creo yo, dice, bueno, por otros tratados también incluye los tratados que tengan que ver con alguna cuestión de derechos humanos. Podemos encontrar algún tratado de corte, no sé, de comercio, de alguna cuestión, y que embone en el tema de los derechos humanos, de tal manera que pues estos convenios de Ginebra y los protocolos adicionales a toda luz hacen referencia a derechos humanos cuando se encuentren estas personas en momentos de hostilidad. Y otro aspecto que deseo referir es que, por ejemplo, en este caso que les decía Juan Carlos Abella contra Argentina, que lo conoce la Comisión Interamericana, no llega a fase contenciosa, sino que nada más llega hasta fase con la Comisión Interamericana, y la Comisión dice, bueno, si llega a haber alguna disposición que se encuentre en el derecho internacional humanitario, por supuesto que se tiene que aplicar a ese caso. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta disposición puede proteger en mayor medida a la persona que esté padeciendo este problema. Se trata, y yo lo interpreto como a partir del criterio del principio pro persona. Entonces, no importa en dónde se encuentre, el chiste es que si protege en mayor medida a este sujeto y se encuentra en una disposición de corte humanitario, por supuesto que lo podemos invocar. Finalmente, les digo, el tema da para discutirlo desde diversos enfoques, pero el derecho internacional humanitario afortunadamente se puede ir difundiendo por diversos medios. Yo advierto 4. Número 1, vía la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario que tiene nuestro país. Esta comisión pues se encuentra conformada por los titulares de la Secretaría de la Marina, de la Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y de Gobernación. Entonces, ellos lo que pretenden hacer es coordinarse para pues dar a conocer, difundir y por supuesto aplicar algunas disposiciones del derecho internacional humanitario, pero creo que sería pertinente pues hacer referencia a este protocolo adicional que se encuentra pendiente. De igual manera encontramos una ley para el uso y protección de la denominación y del emblema de la Cruz Roja. Esta también yo creo que sugiere un aspecto a destacar porque desafortunadamente en muchas latitudes hemos visto que se llega a lucrar porque constituyen algunos actos de terrorismo utilizando este emblema. Entonces, esa ley pues hace referencia a cómo se debe de hacer este uso del emblema de la Cruz Roja. También hablo yo sobre, por ejemplo, la figura del amigo de la corte, es decir, como terceros ajenos a un proceso, hacerle llegar, en este caso, a la autoridad algunos elementos a partir del derecho internacional humanitario que nosotros consideremos pueden abonar en mayor medida a una respuesta adecuada para el tema de alguna violación. Entonces, aquí yo veo que podemos nosotros como personas, como estudiantes, incidir en el tema del derecho internacional humanitario a través de esta figura. Y finalmente, pero no por ello menos importante, yo considero que esa es la parte también toral de la investigación, la labor del voluntariado de la Cruz Roja que hay en todo el mundo. El voluntariado pues es un conjunto de personas que por convicción propia tratan de colmar algunas necesidades, tienen un primer contacto con las personas. Evidentemente, esto es una cuestión natural, evidentemente pues va a haber un momento en el que
las personas al verlos sientan algo de temor por la propia naturaleza, por el propio contexto en el que se encuentran, pero yo creo que la labor que ellos hacen es primaria, porque ellos conocen de viva voz cuáles son estas anomalías por las cuales están pasando. Y de hecho, bueno, vemos que el CICR se encuentra en 14 puntos de la ruta migratoria a lo largo de nuestro país. Son pocos desde mi perspectiva, pero son fundamentales. Nada más que hay que tomar en cuenta que estas son las rutas tradicionales del migrante. Falta dar atención y enfocarnos cuando el migrante opta por irse por las rutas alternativas, y esto constituye una violación más grave porque en algunas ocasiones pueden ser víctimas del crimen organizado. Finalizo con lo siguiente. El CICR se ha posicionado respecto al tema de migrantes, pero ahora con esta situación del coronavirus, y ha exhortado a que el Estado mexicano emprenda algunas campañas, algunas actividades en pro de los migrantes que se encuentran detenidos, porque pensemos que hay un grupo de migrantes que están detenidos y que alguno de ellos está contagiado, pues esto obviamente por el alto número de migrantes que se encuentran en este espacio se puede propagar de una manera muy rápida. Y también el sistema interamericano se ha pronunciado respecto a este tema. Por ejemplo, la Comisión Interamericana pues lo ha hecho a través de esta sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada que se le conoce como SACROI-COVID-19, y ha delineado algunas estrategias que serían pues interesante ver cómo es que se han cumplido al interior de los estados. Y hace unos días, la presidenta de la Corte Interamericana, la jueza Elizabeth Odio Benito, señala sobre el caso Beleslor, que hace referencia a un migrante que padeció una serie de violaciones al momento de estar detenido. La juez Elizabeth Odio Benito sostiene y exhorta al Estado de Panamá que brinde las condiciones adecuadas para garantizar el acceso a la salud sin discriminación para todas las personas que se encuentran detenidas en estas estaciones migratorias. Como podemos observar, pues es nutrida la literatura respecto al tema de los derechos de los migrantes. Afortunadamente México pues sí se ha pronunciado respecto al tema, ha incorporado tratados, tenemos leyes, pero insisto, eso es a nivel escrito. Habrá que ver a nivel práctico cuáles son esos retos y por supuesto uno cómo puede abonar para colmar esas deficiencias. Agradezco desde ya las preguntas que tengan, también comentarios. Estoy a sus órdenes. Ahí se establece el correo electrónico institucional, pero también dejo mi correo personal para intercambiar algunos puntos de vista que indudablemente van a nutrir también a mi trabajo. Pues muchas gracias y quedo a sus órdenes. Voy a dar lectura a algunas preguntas que me hacen llegar. Dice, la mayoría de los migrantes no saben qué son los derechos humanos o cómo utilizarlos. ¿Qué propondría usted para que las personas se defiendan en base al problema anterior? ¿Qué se debe hacer cuando los niños migrantes son separados de sus padres y las autoridades los tienen en malas condiciones? ¿Con quién acudir? Es una pregunta sumamente pertinente. Aquí le digo, vale mucho la pena la relación recíproca que hagamos nosotros, es decir, no todo cargarlo al Estado. El Estado no es, el único que debe de hacer llegar el tema de los derechos humanos. Nosotros también tenemos que poner atención en este tema. Por eso digo, la difusión de los derechos humanos se presume como una pieza coyuntural para la tutela efectiva. La difusión es yo creo que lo primordial, pero también, por ejemplo, para el caso de cuando estas personas no saben a quién acudir, el activismo social a partir de una violación resulta fundamental, y se lo voy a decir por qué. Los casos que se han presentado a la fase contenciosa del sistema interamericano
han llegado gracias al acompañamiento de estos activistas. Por ejemplo, la mayoría de los casos del Estado mexicano los ha conducido, por ejemplo, el Center for the Justice and International Law. Entonces, evidentemente que esto es un acompañamiento que se debe de destacar. En el caso de los niños que son separados, a ver, hay una disposición que establece que sí deben de ser separados, por ejemplo, cuando estén en precarias condiciones con el objetivo de brindar el mejor cuidado para este menor. Pero también, y aquí le voy a abonar algo, por ejemplo, no se debe de pugnar para que no se regrese a este menor de edad al lugar donde estaba padeciendo esta violación a derechos. Este es el principio de no devolución. Por otra parte, dice, en caso donde los migrantes son menores de edad sin la compañía de un adulto, ¿realmente están siendo protegidos sus derechos humanos? Y ante esta situación, ¿qué medidas toma el gobierno? Bueno, se pretende, o al menos así reza la literatura, se pretende de que el menor de edad que no está acompañado y que se detecta como un migrante en mayor, un grupo de migrante más vulnerable, evidentemente que el acompañamiento debe de ser en todo momento. Esto porque, bueno, desafortunadamente un menor de edad se presta a la configuración de otros delitos. Entonces, lo que se debe de realizar, pues, es precisamente el que existe ese acompañamiento por parte de las autoridades. Hay una experiencia que a mí me pasó en Tijuana. Constaté que 2 menores de edad hondureños, imagínense, 4 y 3 años, estaban solos y no tenían la menor idea de a dónde iban, ni, es más, ni su nombre. Entonces, esto te deja en una situación completamente en desventaja, porque la pregunta es, ¿y quién va a velar por estos niños? Entonces, ahí ellos pues, lo remitieron al DIF, y a partir de esto, bueno, ya ahorita pues tendrán más años, evidentemente, pero el objetivo es que cuenten con estas condiciones mínimas que ya les refería, los derechos económicos, sociales y culturales. Otra, ¿qué sucede cuando una persona migrante trans cuya identidad de género no está reconocida en su país? Muy interesante. Solicita el refugio en México, ¿se respeta su identidad? Sí, claro, o sea, es lo que se pretende. ¿Por qué? Porque forma parte de esta parte más preciada del ser humano, y es también la integridad personal. Pero aquí también hay un tema que debemos de señalarlo, los datos personales. Entonces, sí, como es un grupo, es un migrante que pertenece a esta categoría de mayor vulnerabilidad, en todos momentos se tiene que preservar esa identidad. Hay un caso que de hecho lo acaba de conocer la Corte Interamericana, y el Estado que se gesta en el Estado peruano. Entonces se condena al Estado peruano precisamente por violación a derechos de personas migrantes transgénero. Si me permite su dirección electrónica, con todo gusto le hago llegar mi opinión sobre el tópico. Y la última, ¿qué se debe hacer cuando un niño migrante muere en manos de las autoridades sabiendo que estaba sano? Híjole, esto, bueno, sugiere un debate amplio, pero le voy a decir, en realidad, pues bueno, aquí se tiene que hacer esta labor de investigación a fin de determinar cuál fue la causa. Esto puede llevar años, esto puede llevar una dilación considerable, precisamente por estos resabios autoritarios que se presentan al interior, no solamente del Estado mexicano, sino puede ser de cualquier país. Pero precisamente por eso, y con esto concluyo, precisamente por esto es que yo creo que este tipo de eventos tienen una naturaleza, y es tratar de compartir lo que uno considera sobre un tema, abonar sobre ello, discutirlo, y por supuesto pues sumar voluntades con el objetivo de dar respuesta a estas situaciones muy particulares. Agradezco pues todas sus intervenciones. Me honra en esta ocasión haber participado para también esta casa de estudio que me ha tratado muy bien, y he sido, en reiteradas ocasiones lo he dicho, agradezco de verdad tanta gentileza que han mostrado con una servidora. Y bueno, pues si no hay otra
duda. Muchísimas gracias. Pasen muy buena noche.